Bueno, y siguiendo con el tema de especies invasoras, ahora desde el otro lado de la cordillera, también, sí, ella es Paula Socolillo, ella es bióloga de la Universidad de La Plata, magíster y ahora doctorante de la Universidad Católica de Chile en Ciencias, mención Biología. Ella ha realizado un sinnúmero de capacitaciones en conjunto con CONAF en el uso de cámaras trampa. También está a cargo del monitoreo de la Estación Patagónica UC de carnívoros y además está encargada del plan de erradicación del bisón en el convenio SAG, Gobierno Regional de los Lagos, en la comuna de Maullín y Chiloé. Así que, un fuerte aplauso para Paula Socolillo. Gracias. Ahí tenés, acá está. Perfecto. Ahí está. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo me considero casi chilena porque todo, digamos, mi trabajo y experiencia con el bisón americano lo desarrollé acá, específicamente desde la región de Los Ríos hasta, bueno, ahora Chiloé. Así que tengo más experiencia con bisones chilenos que con Argentina. Y les voy a contar un poco cómo abordamos desde Chile, porque esto se parece un poco a las acciones que tienen en Argentina, pero nosotros debemos abordarla de otra manera porque es un hábitat totalmente diferente. Acá sí tenemos carnívoros que coexisten y son simpátricos y tenemos que utilizar otros métodos, no podemos usar esas trampas que utilizan ellos. Tenemos lugares muy inaccesibles, tenemos redes hidrográficas muy conectadas y eso hace que el ambiente de bisón sea totalmente óptimo, de hecho más que en su hábitat nativo, y es por eso que vemos cada tanto noticias de bisones que arrasan con las aves que queremos cuidar y aves de corral. La experiencia que yo les vengo a contar es del control del bisón americano, pero quise rescatar cómo aporta esto a la conservación de carnívoros nativos. Si bien impacta directamente a través de la depredación sobre aves, como hoy venimos a hablar de carnívoros nativos, quise darle también ese abordaje. Bueno, les voy a repetir un poco la información. Ustedes conocen al bisón, ahí lo tienen. Es de tamaño casi como un quique para los que lo conocen. Es muy voraz, es oportunista, o sea, come lo que hay en el ambiente. Además de ser generalista, a veces se puede comportar de manera específica y depredar una especie en particular porque le gusta más, porque es más fácil capturarla. Yo creo que dentro del grupo de los mustélidos es el que le falta volar porque es muy plástico, esa plasticidad lo hace muy exitoso en los ambientes que invade. Es semiacuático, siempre vive asociado a cuerpos de agua, por eso Lali mencionaba estos cuerpos de agua como determinante de la presencia de bisón, además de, obviamente, las presas. Son territoriales y esto tiene que ver mucho con cómo después vamos a abordar el plan de manejo que tenemos. Bien mencionaban por acá, no me acuerdo si Agustín, que lo importante es capturar las hembras para poder bajar la densidad a corto o mediano plazo. Y no tanto los machos. Pero igualmente los machos tienen este impacto de depredación, así que también los queremos sacar. Pero ahí tenemos que poner en la balanza qué es lo que queremos. Y bueno, en su hábitat nativo son depredados por zorros, águila, coyote, e incluso se ha visto una especie de canibalismo porque se atacan, son demasiado territoriales en su hábitat nativo, acá no se ha registrado. Se ha registrado que creo que águila en Aysén ha comido bisones y tucúquere, pero no se sabe si lo cazó o si lo comió de carroña. Así que todavía no se sabe muy bien esa interacción, si es que existe algún depredador nativo que se lo esté comiendo. El bisón en Sudamérica, bueno, como les contó Lali, actualmente nosotros hicimos una contribución, digamos, al conocimiento, hicimos una revisión intensa de toda la información que existía tanto en Chile como en Argentina. Logramos hacer este mapa, no incluimos a Uruguay. En Uruguay actualmente se están explorando y existen algunos criaderos que están instalados, así que pronto yo creo que hay que actualizar nuevamente este mapa. Y Uruguay próximamente va a tener el mismo problema. No sé cómo no leen que el desastre, digamos, ecológico que está dejando el bisón para, bueno, evitar eso.
Como les contamos, el motivo de introducción de esta especie fue por la industria peletera. A diferencia de Argentina, en Chile digamos, el gobierno no propició la instalación de criaderos, sino que eran más que nada criaderos privados de personas que traían, de hecho, stock desde Argentina, desde Mar del Plata. Entonces ahí se empezaron a traer, digamos, genéticas de distintos lados. Estos criaderos se instalaron, el primero fue en 1939 en Punta Arenas, pero en Punta Arenas exitoso, bueno, lo bueno es que no funcionó y todo ese stock se trasladó a Coyhaique. Y en Coyhaique sí tuvieron éxito y se empezaron a instalar varios criaderos en Puerto Montt, en Los Ángeles, pero no todos esos criaderos sufrían fugas y las poblaciones que hoy encontramos silvestres están relacionadas con esos criaderos necesariamente. Muchos de ellos cerraban o se vendían stock entre ellos. Incluso en uno de estos trabajos que he hecho en estos años en Maullín, nos contaban que hubo hace unos pocos años en Maullín criaderos ilegales de bisón, para que vean que esta historia no se termina, quizá está continuando y no es que el bisón esté continuamente, sino que podamos identificar ciertas poblaciones, que de hecho hay un estudio del 2018 en donde se identifican distintas unidades de bisón del lado chileno y eso es importante para poder hacer un manejo y en esa zona sí se podría controlar. Ya para 1980, para que tengan una idea, los bisones que se iban escapando de estos criaderos se iban estableciendo y se empezaban a ver los primeros impactos sobre las aves de corral de las personas, en 1985. Pero como mencionó Lali, recién, imagínense, en 2014, o sea, de 1985 hasta 2014, no había ninguna medida de política para poder cazar o capturar estos animales. En el lado chileno se declaró en 1998 una especie dañina y se puede cazar todo el año. ¿Cuáles son sus impactos? Como dijimos, competencia en algunos casos. Como el bisón es más chico, no se esperaría una competencia directa, digamos, contra un huillín, por ejemplo, que le quintuplica el tamaño, pero sí quizá con un quique no se sabe, se desconoce cuál es la interacción. Y lo más importante es el impacto que nosotros vemos, que es la depredación. Sin embargo, la depredación la vemos cuando el bisón ya está establecido y dejó el vendaval, digamos, de aves muertas. O sea, su impacto ya está avanzado. Eso es lo más difícil, digamos, para su manejo. Y otro de sus impactos, que es el que no vemos y que se está empezando a estudiar este último tiempo, es la transmisión de enfermedades hacia fauna nativa, en especial a los carnívoros, como el distemper, o enfermedades de importancia en salud pública, como la toxoplasmosis, leptospira, etc. ¿Cuáles son los carnívoros simpátricos? Es decir, que comparten el hábitat con el bisón. En Chile, en el bosque templado. Ahí me faltaron un par, como el chilla y el chingue, que eventualmente se ha visto en los mismos lugares, pero principalmente como les dije, hábitat ribereño, cercanos a lagos, a ríos, esteros, y siempre se lo ve con zorros de Darwin en el caso de Chiloé, y algunos lugares del continente. Quique, huiña, mucho, huiña. Ahí les puse la moteada, pero también hay melánica, que es negra, y esa se suele confundir mucho la gente con el bisón, que eso nos trae un problema también para su manejo. Huillín, que es la nutria, y el chungungo, ahora no lo puse ahí, pero también comparte hábitat cuando llega a hábitat costero, zorro y puma. Bueno, esto es una cámara que instalé hace poquito en Patagonia, donde se ve claramente, se lo puse porque se ve la diferencia horaria, creo que son 2 horas, y se ve un bisón marcando con su secreción y su orina, donde puede tener enfermedades, y la huiña olfateando exactamente en el mismo lugar. Esto para que vean que, a pesar de que nosotros no vemos, que con el estudio de las cámaras trampa nos permite conocer un poco cómo se comportan y cómo comparten el hábitat y qué impactos que nosotros no veíamos está teniendo el bisón sobre la fauna nativa. La experiencia básicamente del programa de control de bisón americano en Chile, la que yo trabajé como coordinadora, ahora está suspendida una etapa, pero se piensa retomar pronto,
Es en el FNDR de los Lagos, que es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y tiene como objetivo detener el avance en lo que es la isla de Chiloé, el archipiélago, todas sus pequeñas islas de la Isla Grande, y Maullín, que Maullín es una comuna que está justo antes de entrar a Chiloé. Estos FNDR es un instrumento financiero que tiene el Gobierno de Chile para asignar un presupuesto a las regiones y permitir el desarrollo de programas, como en este caso, este programa que intenta mitigar uno de los impactos más visibles que tiene y que ahora les voy a pasar a contar, y implican una alta inversión económica. Les estoy hablando, como comentaba recién Agustín, de varios cientos de millones de pesos chilenos, lo que nos permite tener un periodo de trabajo de mediano a largo plazo, actividades constantes, que esto es muy importante en el caso que se quiera controlar una especie invasora. No podemos controlarla 2 meses y después dejar de hacer estas acciones. Se logra capacitación técnica de los profesionales que están trabajando, que esto es muy importante para el éxito de estas medidas de control. Permiten valorizar uno de los impactos más grandes que es el bisón, porque es muy difícil ponerle un valor al daño que está generando, por ejemplo, a las aves endémicas, al quetru, al cisne de cuello negro. Es bastante difícil, digamos, para ponerle un precio. En cambio, esto nos permite valorizar un poco el ataque, por ejemplo, a las aves de corral. Y poder también impulsar a través del gobierno y de estos instrumentos que se sigan haciendo estos programas. Por lo tanto, es un espacio de interacciones de distintas esferas, porque los que ejecutan esto, si bien el SAC es el que recibe todas las denuncias, ellos generalmente licitan a ONG o gente que trabaja con esta especie y que tienen la capacidad técnica para poder resolver y hacerse cargo, digamos, de estas acciones sobre la comunidad y sobre la especie que se quiere controlar. Para esto hay que entender cómo es la relación que existe entre la comunidad rural, porque ahora nos vamos a centrar en la comunidad rural, y los carnívoros del bosque, que son los que viven en íntimo contacto con su domicilio, con las personas. El conflicto es el ataque a las aves de corral. Su naturaleza carnívora lo hace que si encuentra 10, 20, 30 gallinas, el bisón se mete y las mata todas. A pesar de que no se las coma, las mata todas en unas pocas horas. Las personas se levantan, porque esto ocurre en la madrugada generalmente, son animales crepusculares y nocturnos, entonces no lo ven. De hecho, le dicen el chupacabra porque no lo conocen. Y en Chiloé, no lo mencioné, lo voy a mencionar más adelante, es una especie relativamente nueva, a diferencia de las otras regiones de Chile, donde está hace más de 30 años y la gente ya lo conoce. En Chiloé vamos a ver una situación bastante disímil, digamos, en respecto a las zonas y el conocimiento que tiene la gente de este animal. Y este desconocimiento de esta especie invasora hace que le echen la culpa, como hablaban hoy, a cualquier carnívoro. ¿Quién fue? Hasta los coipos tienen la culpa de este desastre que ellos encuentran. Principalmente las huiñas, que son las que más interaccionan, digamos, con las aves de corral, quique, zorro chilote, coipo, y a todos les dan la misma solución: muerte. Les da lo mismo quién fue, el conflicto existe con los carnívoros en general. Justamente estas denuncias ante la novedad, que no sabían qué estaba pasando, empezaron a denunciar al SAC por este sistema de aviso, digamos, de ataques de carnívoro. Y ahí les puse 3 mapas donde se visualiza un poco la secuencia de lo que sucedió desde el 2018, en donde empezaron los ataques a aumentar significativamente, y un poquito después, que es cuando se empezaron a hacer estos programas FNDR, donde se empezó a trabajar con la comunidad, se le dieron vías de denuncia, talleres, etc. Ahí ven un poco la densidad, cómo se disparó. Obviamente esto tiene enmascarado el aprendizaje de las personas y también el proceso propio, digamos, de invasión del bisón. Como en unos pocos años avanzó tanto en el territorio. Se hizo un cálculo durante durante la recepción de denuncias, y todos los que estábamos 100% seguros de que había sido bisón, les
le pusimos un promedio, digamos, por ataque de bisón y es más o menos 100.000 pesos. Esto considerando que sean las gallinas comunes, que salen entre 10.000 y 11.000 pesos para ellos. Y no contando ni gansos ni pavos que salen 40.000 pesos cada uno. De verdad que nosotros íbamos a tener las denuncias y la gente estaba llorando, no sabían qué hacer. Sentían un poco lo que describía Omar ayer, que no tienen una respuesta, que el SAC les tiene que dar una respuesta, que quién les va a pagar. Y eso gatilla que este programa busque una solución, pero con ellos también y obviamente con la gobernanza local, los municipios que también, ayer mencionaban también que el INDAP se hace cargo un poco de estos daños, también se quiere trabajar con el INDAP. Entonces, este programa lo que genera es un cruce, digamos, de actores en búsqueda de la misma solución, pero que sí o sí necesita un poquito de investigación también y gente que puede interpretar qué es lo que estamos haciendo y poder mejorarlo a lo largo de la ejecución del proyecto. Las actividades que implican, como les contaba, tiene medidas que tienen que ver con un trabajo directo con la comunidad, como la realización de talleres para identificación. Nos centramos principalmente en los afectados, que es la comunidad rural, los que tienen aves de corral. Íbamos a juntas de vecinos que tenían la misma problemática y ellos ahí aprendían a identificar, conocían al bisón, etcétera, y cómo los trampeábamos. Y por otro lado también trabajamos con los niños, porque los niños de Chiloé, por lo menos lo que hemos visto, en particular los de la zona rural, son niños que están expuestos durante generaciones al concepto de que la fauna, digamos, lo que contaba un poco ayer Jeremy, de un dominio total, un control. Si viene cualquier animal que se acerca, me come o no me come las aves de corral, lo mataban. A las huiñas hoy en día las matan y la gente nos lo dice. Tienen escopeta en su casa y las matan porque están ahí y piensan que, no sé, tienen distintas creencias. Entonces estos niños, el día de mañana, si no reciben, digamos, un cambio de percepción que puede brindarle estos programas, obviamente nos perdemos la oportunidad de poder generar un cambio que se va a ver a largo plazo. Así que trabajamos mucho con las comunidades y usamos taxidermias, por ejemplo, para contarle cómo las características diagnósticas de las especies nativas. Por ejemplo, el coipo le dicen nutria, se lo confunden mucho con el huillín y se piensan que son carnívoros, que atacan las gallinas. Entonces tienen ahí como una mezcla y uno con estos talleres también los ayuda un poco a identificar. También, como les contaba, es una oportunidad de desarrollo de estas herramientas que nos van a permitir innovar y hacer mucho más eficiente el control para poder sacar a estos animales que son tan difíciles de capturar. Por un lado, usamos cámaras trampa, probamos distintos cebos, que en esta etapa lo que probamos fue cebo alimento durante un mes y después el resto de los meses utilizamos las secreciones glandulares de los bisones que habíamos capturado. Mostraron altísima efectividad los primeros meses. Siempre caían guarenes, por ejemplo, porque el jurel se lo quieren comer, chucaos, y eso hace que la trampa se cierre. Bueno, además que le puede causar un daño, pero al cerrarse la trampa y nosotros dejarla solamente 7 días, se pierde una oportunidad vital de que entre ese día el bisón. Entonces es una pérdida de tiempo, digamos, y de recursos. Y para poder eliminar, digamos, ese mal gasto, lo que hicimos es utilizar solo glándula, que ha funcionado muy bien. Nosotros hablamos también con Lali y ella también le funcionó muy bien. Así que eso es lo interesante de colaborar, digamos, entre colegas que estamos haciendo más o menos lo mismo. Hicimos un diagnóstico también de cámaras trampa para encontrar los lugares de los, digamos, hotspots de presencia de bisón. Se hizo una grilla, bueno, se hizo todo un trabajo, un diseño de hábitat óptimo de bisón. En Chiloé es todo óptimo para el bisón, porque tiene recursos, tiene pocos competidores, digamos, no tiene, digamos, límite su crecimiento y por eso hoy día se ve una explosión principalmente en la zona norte de la isla. Lo que hacíamos nosotros era detectar bisón y acción, como decíamos nosotros. Revisamos después de una semana las trampas,
Si la gente observaba dentro de ese periodo de tiempo, dentro de esos 7 días bisón, nosotros íbamos ese día a instalar trampas de captura viva, porque no podemos usar las letales. El SAC tiene las Tomahawk, que son de medida para bisón, así que se trata de limitar lo más posible que entre otro tipo de especies. Y con el uso de cebo bien específico también disminuimos un montón las capturas no objetivo. Y se le hace eutanasia una vez que se lo captura. Esto para que vean la extensión territorial y el alcance que tuvo este proyecto, que duró 5 meses. Se hicieron más de 900 locaciones de cámaras trampa, para que sepan si les interesa para otros carnívoros, para Connie, si te gusta el tema de las cámaras trampa y las guiñas. Tenemos un montón. Y lo bueno es que el diseño de este proyecto, como les dije, incluye a la comuna de Maullín. La comuna de Maullín hace más de 20 años que tiene el bisón, a diferencia de lo que está sucediendo en Chiloé, que relativamente hace poco, recién en el 2015, 2016, empezaron a ver los primeros individuos. O sea, que en este sentido, yo soy quizá bastante positiva, pero para mí en Chiloé sí se puede hacer un trabajo de erradicación, obviamente con todos los lineamientos, digamos, y requisitos de bioseguridad, y poder disminuir la entrada de bisones, que es bastante marginal, a través de embarcaciones, que eso se puede controlar también, a través de distintas acciones como talleres, bueno, perros detectores, como les voy a contar. Pero esa es la situación en Chiloé hoy. Ahí no se ven los resultados, pero básicamente en la zona norte, actualmente se está expandiendo hacia el centro, es donde está la mayor concentración de población de bisón. En el sur casi no hay. De hecho, creo que capturamos 3 bisones en esos 5 meses, y fue en una isla en particular que se llama Isla Coldita, que es donde está cerca de unas salmoneras y donde llegan embarcaciones. En la zona de Quellón, no. Recibimos unos llamados, pero probablemente se equivocaron, no sabemos qué pasó, porque nosotros instalamos, hicimos el esfuerzo de ir a colocar las trampas. Para que tengan una idea del número, en el programa se usan más de 150 trampas Tomahawk instaladas simultáneamente, todas. Somos varios equipos que trabajamos simultáneamente en estas 11 comunas, y el esfuerzo es más o menos similar en todas las zonas. Obviamente en la zona norte, como se requiere estar continuamente sacando bisones, porque es donde más están, se utilizaban un poquito más porque había más denuncias, pero básicamente eso nos sirve para ver también la diferencia de qué pasa en las etapas más avanzadas de invasión. Como comentaban recién, si había recolonización rápida, cuánto tarda, eso se puede calcular, de hecho se hizo. Igual en la zona norte y en Maullín, uno ponía una trampa un día y al otro día podía caer otro y otro. Pero también hay que hacer un párate, digamos, y ver si es lo que estamos generando nosotros. Como sabemos, los bisones son animales territoriales y lo que estamos sacando principalmente son machos. Si nosotros sacamos ese macho, quizá si no lo hubiésemos sacado, el otro no llegaba. Pero llegan con tanta poca diferencia de tiempo, digamos, que al otro día lo captura, que lo más probable es que esté ahí. De hecho, capturamos 2 hembras en trampas que estaban a menos de 200 metros. Estaban a 50 metros. No se esperaba eso, la verdad que era bastante... Salían bisones por el piso. Otra de las cosas que vimos, que a lo largo de los meses, con los trampeos, a medida que se iba mejorando, también empezaron a salir hembras. Y después hembras embarazadas, preñadas. Y después hembras que estaban amamantando. Eso nos permite hacer como una reconstrucción del ciclo biológico del bisón. Si bien nosotros tenemos los datos de lo que pasa en el hábitat nativo o lo que pasa en Argentina, nosotros sabemos que no hay una receta mágica, sino que los animales se van adaptando al hábitat en el que están. Y Chiloé se caracteriza por ser muy productivo. Las camadas eran de 7, 6 embriones, tenían fetos adentro de las hembras. Las hembras eran... Bueno, los machos pesaban hasta 2 kilos, que eso es están en el extremo gordo, digamos, de los pesos de los bisones. Creo que en Aysén, cerca de las salmoneras, han registrado de hasta 2 kilos y un poquito más, pero es lo máximo.
para que vean que están en el ambiente óptimo, y esto tiene influencia sobre la reproducción de los bisones. Los bisones además tienen implantación retardada, es decir, que hormonal, fisiológicamente eligen cuándo tener las crías. Pueden tener, digamos, el embrión no implantado, y cuando las oportunidades ambientales son las óptimas, ahí implanta el embrión y tiene, tiene las crías en el ambiente más óptimo. Otra de los, digamos, output que sale de este tipo de programas, con trabajo con la gente, son propuestas distintas que uno va conversando con la gente, con el INDAP, con esos programas PRODESAL y PDTI que ayer mencionaban. Con ellos hicimos talleres y mencionamos la existencia de algunos gallineros seguros, que se llaman, que no son solo para bisón, sino para huiña, para otros carnívoros, porque ellos también están trabajando, digamos, independientemente en la problemática de los ataques, digamos, a las aves de corral. Esto nos da pie y que hay trabajo que se está haciendo local y que nos sirve a nosotros con esto, a través de estos programas, para unir y hacer algo un poquito a mayor escala y más serio, digamos. ¿Cómo se aborda en otros países? Ayer mencionaban las luces. Bueno, esta es como la solución que han optado en otros lugares donde hay comunidades rurales. También existe otro dispositivo que yo no lo puse, que se llama Mink Police, que se hizo en Reino Unido. Actualmente lo usan en algunos lugares de Alemania, donde también tienen la misma problemática. Pero el problema de Mink Police, que más adelante les voy a explicar cuál es la propuesta que nosotros tenemos, es que solamente funciona en lugares que tienen señal. Y es una trampa sola. En estos programas les dije que estamos usando más de 200, y yo solamente les hablo de mi experiencia en este programa. Existen, creo que otro o dos programas más de bisón que abarcan más de 3 regiones, que es el de los ríos, donde también me imagino que tienen estas mismas problemáticas, y que también desde la comunidad académica, en el momento que se implementó, recibió críticas, que ahora después les voy a contar cuáles fueron esas críticas y cómo lo vamos a poder ir mejorando nosotros. Bueno, y esto en síntesis es como el objetivo, digamos, de estos programas, que es vincular a la comunidad, y esta vinculación genera un compromiso con las personas y sentirse involucradas en la solución del problema. No le estamos pasando la pelota de tomen ustedes una jaula y mátenlo como puedan, porque eso es la realidad, eso se ve. En otros programas la gente o compra las jaulas, las pone y después ahogan al bisón, a un animal semiacuático que puede estar 15 minutos sufriendo. Y eso no lo hacen solo con bisón, como ustedes se imaginarán, lo hacen con quique, lo hacen con huiña, porque ellos también tienen este conflicto. Entonces, básicamente, este compromiso con la comunidad de que aprendan a identificar, conozcan su fauna nativa, y no demonicen, digamos, al bisón, y que entiendan cómo llegó y cómo lo podemos solucionar y qué es lo bueno que estamos haciendo. Lo que se quiere generar es una comunidad preparada. Esto genera un sistema de atención de denuncias oportuna. Otra de las cosas que nosotros vimos es que una vez que el bisón ataca, a los 2 o 3 días vuelve, sí o sí, no es que no va a volver. Mató 20, listo, me llevo una y después la vengo a buscar. Eso hacen, entran hasta por el mismo lugar. Entonces lo que nosotros hacíamos era decirle a la gente que tiene que llamar sí o sí, no bien ocurre, porque hay mucha gente que avisa meses después. En ese sentido ya no, el bisón ya no debe ni estar ahí. Entonces lo ideal es que ellos avisen antes, y como una manera de anticiparnos, nosotros colocamos trampas también en la comunidad, digamos, perdón, en los vecinos que están próximos a la denuncia, porque el bisón obviamente hace uso de ese hábitat. Y muchas veces hemos capturado al bisón en esos vecinos más que en el lugar donde atacó. Entonces, ahí se genera, digamos, un lazo de comunidad, como hablaban ayer, un sentido de comunidad para solucionar este problema. Y esto genera que la vigilancia sea efectiva y el control sea efectivo, sino que es lo que estamos haciendo, además de poner trampas. Una de los daños colaterales es la captura de especies no objetivo en estas trampas Tomahawk. Nosotros, como les dije, tratamos de hacer que esta captura sea lo más específica, disminuyendo, digamos, usando las trampas más pequeñas que existan de Tomahawk, o usando estos cebos que son exclusivos, digamos, de
de bisón. Y la verdad que dentro del proyecto de captura, en esas 200 trampas cayeron 4 especies en objetivo que correspondieron a 2 huiñas, un chingue en Maullín y una rata, o alguna de las ratas por ahí. Pero la verdad que fue muy bajo el número. Nosotros pensamos que iban a caer más a lo largo de estos 6 o 5 meses de ejecución. Y también nos dimos cuenta que esas caídas, digamos, de huiña, por ejemplo, se debió a que la gente empieza a meter cosas adentro de la trampa porque no tienen paciencia, quieren atraparlo ya. Y al tercer día dicen, no viene, y le tiran de todo, pollo, salchicha. Y ahí al meter otro cebo como alimento entra otra cosa. En este caso tuvieron la mala suerte de entrar el chingue que no podía salir, estaba atrapado en esta trampa. Y este es uno de los desafíos que tenemos hoy. Creo que como actores, todos, investigadores, el SAG, todos, la comunidad, cómo hacer para medir cuál es el daño que estamos generando. Si bien imagínense que solo este programa estuvo con 200 trampas 5 meses y hoy en día tenemos desde el 2015 más de 1000 trampas debe haber en SAG Los Ríos, y si bien uno le vuelca la información de cómo se utilizan las trampas, la realidad es que nosotros hicimos un seguimiento pero a rajatabla estos 5 meses y la gente que más estaba comprometida también cometió errores, no avisaba, llegábamos y los bisones ya estaban casi muertos y eso son cosas que uno las va aprendiendo y las puede ir, digamos, adaptando a la próxima etapa o al diseño próximo. Entonces no se puede dejar, digamos, de manera subjetiva a que nos fiscalicen ellos mismos si cae o no bisón, o si cae huiña o si cae quique, porque no sabemos cuál es el número real. Ahí hay un ejemplo de los que le conté que habíamos capturado, huiñas melánicas, y todas estas, bueno, excepto el chingue, las 2 huiñas fueron en contexto de denuncia. Dentro del porcentaje que recibíamos de denuncias, la mayoría eran bisón, pero muchas de las que pensaban que se trataba de bisón eran huiña melánica o huiña, pero la veían de noche y decían, vi algo, un gato negro. Esto para que vean que todavía existe un poco de confusión con la gente y también lo usaban como una excusa porque sabían que era huiña, pero la quieren sacar de ahí. Pero lo bueno es que no la querían matar. Así que en ese momento nosotros lo que hacemos es una liberación cerca, en el mismo, digamos, continuo de bosque. Se hace un acta, se anotan todos los datos morfométricos del animal, el estado, y se hace la posterior liberación. Bueno, ahí están. Esa huiña, la melánica, era un viejito, era bastante abuelito parece, y ambos salieron corriendo y todo bien. Pero como les digo, estas pruebas que se hacen en contexto de este programa permiten ir mejorando e ir disminuyendo estas capturas incidentales de fauna no objetiva, en especial carnívoros, que generalmente se estresan muchísimo cuando están en estas jaulas que son bastante chiquititas y ven que el chingue no se puede ni dar vuelta, son mucho más chicas que lo que uno conoce, y además empiezan a rajuñar, quieren abrir la jaula y se lastiman mucho. Voy a adelantar rápido. Bueno, y dentro de esta propuesta, este plan, digamos, FNR, lo que nosotros como empresa, yo ahora estoy trabajando en una consultora, queremos probar es una tecnología que se llama Smarty, o es un sistema de monitoreo de remoto de trampeo inteligente. La primera etapa, o sea, la generación de este dispositivo, se parece al Minpolis, pero no es, sino que es un sistema que permite el trabajo simultáneo con varias trampas. En estos programas, como les dije, se utilizan múltiples trampas y lo bueno es que no depende de la señal telefónica, sino que usa otro sistema, que no sé si lo conocen, pero es el LoRa, que lo recibe una antena que reúne toda esta información. Cuando se cierra la trampa tiene este dispositivo que ven ahí, no sé si no se marca, pero es el que está encima de la trampa y tiene un imán, y cuando se cierra la puerta se suelta. Una vez que se suelta empieza a emitir una señal que es captada por esta antena que les digo, que condensa la información de todas las trampas que están en un radio de 2 kilómetros, 5 kilómetros,
y ahí envía una señal, un mensaje telefónico avisando que se cerró. Esto ya pasó la etapa de prototipo, está en prueba y actualmente queremos probar los distintos sistemas para ver cómo funciona el marco de este programa. ¿Por qué es necesario desarrollar esta tecnología? Bueno, justamente por todo lo que hablamos. A pesar que el bisón es un animal invasor, lo que nosotros queremos es disminuir el estrés, digamos, de estar capturado, ya sea una especie exótica invasora o no. Por eso esto se puede, digamos, traspolar a las otras especies. Los que hagan trabajo con captura de animales también les va a servir. Reduce el estrés y, lo más importante, reduce el costo de ir a revisar todos los días la trampa. Eso tiene un costo logístico de horas hombre, un equipo grande. Hay lugares que son inaccesibles, no podemos estar yendo y viniendo a lugares que no se puedan. Esto sería una solución para ese tipo de monitoreos. Y esto aumenta la aceptación de la comunidad porque ellos mismos lo piden. De hecho, uno va y dice, ¿por qué no puede avisar la trampa cuando en vez de estar revisándola yo? Dicen. Y no quieren saber nada algunas personas con la trampa. Así que esto también sería una solución para ellos. ¿Cómo funciona? Bueno, lo que les dije, voy a avanzar. Después, si quieren, yo les comento cómo funciona. Y como última herramienta de innovación son los perros detectores, como le conté. En el caso de nosotros, en marco de este programa, se hizo una etapa de trabajo con la comunidad, con los perros de la comunidad, de las personas que querían participar, y preseleccionar unos 8 perros, 5 perros, para que ellos aprendan a educar, un poco también de tenencia responsable, pero para ver si detectaban el olor a bisón. Ese era como el objetivo. Hay muchas personas que se involucraron, más de 10 personas. No todos los perros llegaron a la final, pero los perros no son el problema. Los dueños generalmente, obviamente, no tienen el chip de que les gusta entrenar. Son perros rurales, atacan fauna silvestre, entonces también era un arma de doble filo. Tuvimos que filtrar bastante. No están vacunados, algunos no tienen chip. Entonces se aprovechó esta instancia para un poco de tenencia responsable con la comunidad, pero también para que ellos se involucren en este tema del detener el establecimiento de esta especie invasora que les genera tanto problema. Y además de trasfondo, los perros son muy importantes en lo que es la bioseguridad de la isla. Estamos hablando de un sistema insular que, como les comentaba, para mí tiene todavía el potencial de ser erradicado por lo menos de este lugar o disminuir al máximo la entrada de bisones desde otro lado y de mientras trabajar en la disminución de la población que ya está establecida. Bueno, esto es cómo se planificó. Trabajamos con el médico veterinario Daniel Torrado, que él es entrenador de perros, de hecho tiene su fundación, y estamos generando unas brigadas, digamos, de perros nuestros, ¿no? de la comunidad. De hecho, ahí estaba la foto de Jagger, que es mi perro. Yo lo estoy entrenando con ayuda de Daniel. Él ya está en etapa de validación, digamos. Así que la idea es utilizarlo, ojalá, en el proyecto de Chiloé. Jagger, la característica que tiene es una raza específica de caza, de rastreo. Así que hay un montón de etapas, digamos, que uno, al no saber tanto de entrenamiento de perros, se hizo mucho más fácil y mucho más eficiente. Pero obviamente el gran output de todo esto fue mejorar la tenencia responsable de las personas que estaban ahí y que en Chiloé la verdad que hace falta mucho trabajo con las personas y la tenencia responsable. Estos, digamos, son las conclusiones de cómo aporta entonces a la conservación de carnívoros. Como les comenté, hay una base de datos gigante de monitoreo de bisón, pero obviamente salen otras especies como el zorrito de Darwin, que es uno de los zorros con mayores problemas de conservación, huillín, quique, de lo que no se sabe mucho, huiña, muchísima huiña, perros, saber dónde están estos hotspots de perros que pueden estar transmitiendo también enfermedades de bisón a perros y así a fauna silvestre. Desarrollo de tecnologías de innovación que sirven no solamente para este tipo de programas, sino para los otros que se están haciendo a mucha mayor escala. Y obviamente lo que implica eliminar el individuo o varios individuos de ese lugar, la presión local sobre las aves. En particular en Chiloé tenemos muchos lugares, santuarios de la naturaleza, humedales, donde las aves llegan exclusivamente de reproducción y este tipo de programas por lo menos aliviana, digamos, en cierta forma, el tema de la presión por depredación.
creo que no me olvido nada. Y obviamente aporta al cambio en la percepción de este conflicto que tiene la comunidad rural con los carnívoros. Que, digamos que creo que ahí hay que trabajar bastante para poder tener éxito en la conservación de los carnívoros. Eso. Muchas gracias, Paula. Creo que tenemos preguntas del público. Comencemos por acá, después por allá. Estimada, oye, felicitación, espectacular. Ahora, espero hacer esa otra metodología que les dije, con eso en Chiloé se acaba ¿Sí? rápido. Se puede probar. Oye, algunos antecedentes. Yo, con todos estos recorridos con el SAC, averiguamos que el criadero en realidad no estaba en Punta Arenas, en Tierra del Fuego. Y lo comenzó un prócer de la agronomía chilena y en su origen la gran cosa que él hizo es que los alimentaban con carne de guanaco. Entonces era la razón por la que estaban en Porvenir era porque todas las estancias mataban guanaco y por lo tanto era para alimentarse. Lo segundo, el criadero de Coyhaique, de un señor Andrés González, en realidad recibió apoyo estatal porque el Banco Estado le financió el criadero. Y me cuenta él mismo, se murió hace como 5 años, de que fue a decirles que quebró, que ya no podía tenerlo, entonces, pero hay un seguro, le dijeron. Entonces el Banco Estado le dijo, ya, pero el seguro tiene que ser un desastre, tiene que ser que se van los bisones. ¿Y sabes qué hizo el caballero? Lo liberó todo. Y el Banco Estado le pagó la indemnización. Entonces el gran culpable fue el Banco Estado, no él. Él no quería... Lo voy a poner en mi próxima. Banco de Estado. No, sí, eso. Oye, y lo otro es que en todos mis libros estoy revisando, no aparece Chingue en Chiloé. ¿El? El Chingue. Ah, no, porque eso era en Maullín. No sé si lo dije, pero esa captura fue en Maullín. Ah, ya. No. No, si no, estoy publicando ya que está. Ah, no. El Chingue en Chiloé. Sí, porque se supone que no hay. No, zorrino no hay en Chiloé. Ya, gracias. Hola, una consulta. Sí. Si puedes profundizar respecto al protocolo de bioseguridad y qué hacían con los individuos muertos, los juntaban una vez al día, los enterraban, los quemaban. Bueno, no lo dije, a lo que yo me refiero con bioseguridad son todas aquellas medidas que nos van a permitir evitar la entrada de migración, digamos, de individuos de bisón. No es que nosotras tengamos, o te referís a las medidas de bioseguridad nuestras, como equipo. Ah, sí. Bueno, las trampas son las tomas, no sé si ustedes las conocen, yo creo que todos las conocen. Nosotras las instalábamos 7 días. Esos 7 días, obviamente, nosotros no las intervenimos. Las vamos, las revisamos o recibíamos el aviso de las personas en los lugares que ellas los podían, digamos, revisar. Y después de esos 7 días, nosotros hacíamos un lavado de las trampas que teníamos instaladas. No le poníamos casi nada porque no queremos, digamos, meter químicos ni nada, pero generalmente las cepillábamos, una gotita de cloro quizás en el agua, y de nuevo se instalaban, se dejaban secar y se instalaban. Y después con el tema de los cuerpos, en este caso, bueno, yo no lo mencioné, a mí me contrató el SECPAN, no sé si ustedes lo conocen, la ONG. Ellos se hicieron cargo, digamos, de esta etapa del FNDR. Yo era la coordinadora y era la que, digamos, llevaba a cabo y tomaba las decisiones de ese tipo, de qué hacíamos, pero ellos tenían un convenio con el SECPAN y que tenían que guardar los cuerpos congelados. O sea, nosotros lo que hacíamos era llegar al laboratorio, hacer necropsia, ver, pero eso porque nos gusta a nosotros, no porque lo pidan, digamos, sino porque teníamos curiosidad de lo que les conté, qué está pasando con el ciclo del bisón, si eran hembras preñadas, si eran hembras que estaban amamantando, si eran hembras viejas, que eso nos pasó al principio. En agosto salían todas hembras viejas, no, las otras desaparecían, estaban en Madrid. Pero básicamente eso, sacábamos todos los datos que nos importaban y después se hace un análisis para el SAC, pero obviamente no tiene la misma profundidad que una investigación. En ese caso se puede hacer un convenio, una universidad puede solicitar los cuerpos de ese programa que se capturan y se hace el estudio o investigación que se quiera.
Las pieles no. Ese es uno de los alcances que se quisiera lograr. El tema es que hoy en día está como medio en conflicto el tema del uso de pieles. Por más que se consiga, hay gente en Maullín, de hecho hay una señora que curtía una maravilla las pieles, y sería una buena, digamos, economía circular del programa. Yo estoy a favor de eso, ojalá que se haga, porque la verdad que tener ahí los cuerpos y la piel es precios. Claro. Claro. Ahí habría que ver qué medidas se pueden hacer para fiscalizar eso, de dónde vienen, el origen, digamos, de las pieles, pero yo creo que hacia ahí tiene que ir. No, porque estar pagando quizá por bisón también genera un poco lo mismo. Hay gente que dice, no, están criando bisones, después los matan, los llevan al SAC y ahí les pagan. Eso no se hace, creo que ahora en los lagos, creo que se hace en los ríos, pero también es un arma de doble filo. Hay que ver cómo se comporta también la comunidad frente a estos tipos de programas y ver que ellos también, si a ellos mismos les sale esta solución, ¿por qué no hacerlo? Ya. Gracias, Paula. Por acá. ¿Izquierda, derecha? Aquí. Ahí te vi. Que solamente quería saber si hace poco Gonzalo Medina publicó una propuesta de trampa, sí, y quería saber si la habían evaluado o si la planifican evaluarla en terreno. Bueno, nosotras particularmente no las probamos porque los recursos, digamos, las trampas te las da el SAC. Ellos ya compraron, digamos, las Tomahawk, y la verdad que yo soy partidaria de que la trampa no es la solución a todo. La trampa hay que saber usarla. Funciona, eso ya está probado y de hecho para eso se usan, se crearon. Sí sirve, según lo que leí en su artículo, para disminuir estas capturas no objetivo, pero lo que se quiere aumentar es la captura de hembras. Yo creo que hacia ahí tiene que ir la investigación de las trampas, o el atractor o el cebo. Nosotras particularmente no las probamos. Yo vi que ellos compararon varias cuencas que eran bien diferentes entre sí, pero me extrañé la comparación con las trampas Tomahawk. No, yo por lo menos no la vi. Entonces, hacer cambiar y comprar un montón de trampas, estaría bueno hacer un piloto de comparación, y este programa sería bueno de recibir, por ejemplo, la mitad de las trampas Tomahawk y la mitad de las GMB, creo que se llaman, que son más alargadas. Y de hecho existen otras trampas también que son letales, que no sé si las conoces, son las tube trap, que son para bisón, que se usan en otros lugares. Y acá se podrían usar, por ejemplo, adentro de gallineros, si se sabe fehacientemente que es bisón, y usarlas, probarlas. Hay otras que son las trampas automáticas, como las Good Nature, que las usan en Nueva Zelanda. Esas están probándolas, que matan directamente al bisón. Y se usan cebos bien específicos. Pero no sé si han tenido buenos resultados con los cebos. Pero yo creo que la idea es complementar todas las medidas. No hay, como te digo, no hay, creo yo, una receta mágica para erradicar al bisón o controlarlo, sino ir complementando y ajustando a la realidad local de cada situación. Gracias, Paula, por tu presentación. Con respecto al tema de enfermedades, que se planteaba utilizar algún patógeno como medida de control. Es bien arriesgado dado lo que tú mismo explicabas, pero solo para terminar de aclararlo. O sea, básicamente podrían funcionar la rabia, que no tenemos en Chile, o el distemper, que nos mataría a zorro de Darwin, etcétera, etcétera. Entonces, por eso no es tan fácil. Respecto a, en Chile, las publicaciones que están ahora mismo publicadas con respecto al bisón, son solo de presencia de anticuerpos o de algún molecular de patógeno. ¿Cuántos bisones hasta la fecha han pasado por, cuántos bisones han monitoreado ustedes o han tenido acceso ustedes? Y si alguna vez has encontrado algún hallazgo que te sugiera algún bisón enfermo por cualquier tipo de enfermedad. Me refiero a enfermedad, no a presencia de algún helminto, etcétera. Lo que yo personalmente he observado, y con el equipo, nosotros en estos programas somos un equipo de 10 personas, la mayoría veterinarios, creo que yo soy la única bióloga, así que he aprendido mucho de ellos. No hemos visto, creo que encontramos tumores, por ejemplo, cuando hemos hecho necropsia, pero enfermedades así no, de verdad que están en el estado óptimo, no tienen ectoparásitos, pulgas, garrapatas, nada. Lo único que tienen, que yo he notado, varios de los que capturamos tienen como una especie de, no sé si es sarna, hongo, habría que analizar, se les pela acá el mentón a los bisones.
En este periodo se capturaron como 85, en el anterior eran 200. Casi 300 animales, pero yo no hice el estudio, digamos, patológico de estos 200 animales. Igual el tema de las enfermedades, introducirlas, yo creo que, opino igual que Lali, es prácticamente imposible por el tema del complejo de histocompatibilidad con los otros mustélidos con los que coexiste. Tendría que hacerse mucha investigación fina, o si es que existe, no sé, capaz que hay. Lo que sí se está estudiando es un cebo, un tóxico. Así que eso es lo que te puedo decir. Bueno, yo voy a preguntar. Felicitaciones por el trabajo. Se aprende un montón siempre de compartir estas cosas. Pero te quería preguntar algo más relacionado con el aspecto social. Esto te lo pregunto porque nosotros nos estamos moviendo ahora a un área donde nos vamos a enfrentar, supongo que algunas resistencias por parte de las personas para plantear el control de bisón. Siempre nosotros hacemos hincapié en que estamos en lo que estamos protegiendo y no tanto en que estamos controlando una especie, porque queremos ser claros con los objetivos de conservación que nos planteamos, pero por eso quería preguntarte, porque el proyecto de ustedes tuvo mucha exposición social, más allá de que estaban reduciendo conflictos con la gente que tenía estos ataques, ¿qué pasó con las otras personas? ¿Tuvieron resistencia por parte de la sociedad? No tuvimos resistencia al programa. De hecho, todas las personas querían... Una vez nos encontramos con un animalista que nos deseó la muerte más o menos porque estábamos matando bisones. Intentamos explicarle, pero obviamente una persona grande que ya tiene, como hablábamos ayer, los valores arraigados, no, se los puede cambiar en una charla de 5 minutos. Pero la mayoría, yo te diría el 98%, quiere que el bisón se saque, pero porque justamente este programa está gatillado por un impacto sobre su propia casa, digamos, o vecinos o familiares. Todos conocen a algún familiar que les comieron algo. Así que no hallamos reticencia a sacar al bisón. Y hay gente que quizá lo más grave o reticente que hemos encontrado es que cae en la jaula y les da pena matarlo. Ellos no quieren saber, no lo quieren ni tocar. Así que nos llaman, nosotros vamos y nos hacemos cargo de eso. Pero eso es lo máximo. Así que yo creo que vas a tener suerte. Hola, muchas gracias por la presentación, tremendo esfuerzo. Te quería hacer como 2 preguntitas más como ecológicas. La primera es, encontré súper interesante la hipótesis de que quizás la apertura de un territorio va a significar como recolonización por otro macho, porque está pasando con tejones en el Reino Unido, que como eliminar un macho significa que los tejones va a expandir más. Que como... Así que la primera pregunta es, ¿tú piensas que podría pasar con los bisones? Yo creo que está pasando. Sí. Y la segunda pregunta tiene que ver con capturar más hembras. Quizás se podría hacer usando capturar capturas para ver un poco dónde podría capturar más hembras y poner las trampas en esos lugares. Exacto. Bueno, hay varias, digamos, aristas de las preguntas que hiciste. Con respecto, yo creo que sí. Obviamente, cuando uno saca un macho que cae, va a venir otro a ocupar su territorio, sus hembras. Por eso yo creo que hay que apuntar a sacar primero las hembras. En este caso, como hay una explosión de bisón, tenemos que estar mitigando, digamos, apagando el incendio y tratar de sacar la mayor cantidad de individuos posible, lo que sea, cría, no nacidas, hembras. El tema de las hembras es que la mayoría de los meses que nosotros trabajamos estaba en una madriguera gestando y después amamantando. Recién empezaron a salir a lo último cuando ya se estaba terminando el proyecto. Entonces, creo que también se puede complementar un poco con el tema de los perros. Los perros se pueden entrenar para detectar hembras, porque tienen un olor, por ejemplo, de madriguera, de leche, de hormonas. Eso se puede trabajar y es una de las líneas que nosotros queremos profundizar con el tema de los perros, un poco con el proyecto y un poco por nuestra cuenta. Eso nos permitiría también no estar trampeando todo el año. Eso no es lo ideal, sino focalizar el trampeo para que no ocurra la cópula directamente. Entonces es un trabajo a largo plazo. Cualquier programa de control o erradicación implica al menos 5 años de trabajo y de trampeo intensivo y permanente. Yo creo que hay que hacer un año intensivo de trampeo de lo que sea, ahí ir ajustando, como les comentaba, cómo es el ciclo en Chiloé, qué está pasando,
y decir, bueno, en este mes, que es cuando empiezan a cruzarse, antes de que pase eso, sacarlos, todos, machos y hembras, y después antes de que nazcan las crías, ojalá. Pero hoy estamos en la época que hay que sacar todo. Paula, tenemos una última pregunta del público. Paula. Miércoles. Muchas gracias por tu presentación, muy bueno lo que están haciendo. Una pregunta relacionada a los daños que causa el bisón en las comunidades rurales. Mencionaste la ave de corral, que es como, me imagino, el principal como objetivo del bisón, pero ¿han evaluado o han escuchado sobre ataques a corderos? Sí. ¿Y cómo eso eventualmente podría impactar el efecto que podría tener sobre los carnívoros nativos? Lo que yo he escuchado, no en Chiloé, porque he tenido la oportunidad de trabajar en Mapulahual, no sé si ustedes conocen, pero es como Osorno a la costa. Es un área protegida muy aislada, donde tienen el problema también de bisón hasta las nubes. Y el problema de la gente que nos decía que era que el puma atacaba a su ganado y los bisones también. Entonces, aquí como los bisones, ¿sí? Los bisones atacan cuando las hembras están pariendo. En la época de parición se ven los bisones que van a comer mientras está pariendo la hembra. Uno a veces cuando lo escucha de las personas no sabe si creerle, si se confundió, capaz que era otra cosa. Pero sí, ya lo he escuchado varias veces y en distintas regiones. Yo creo que es uno de los impactos que queremos empezar a estudiar, pero no queríamos asustar a la gente, quédense con las aves de corral. Pero sí, igual en Chiloé tienen el tema de los perros, lamentablemente, que yo creo que es un poco peor que el tema del bisón, que les come el ganado, se meten a los gallineros. De hecho, nosotros recibíamos denuncias, nos mandaban fotos y hacemos una especie de investigación y obviamente que era un perro. Los bisones no dejan mucha evidencia, escarban un poquito, trepan y entran. Pero los perros destrozan todo y también no saben qué hacer. Así que sí, el bisón yo creo que ataca ganado, puede ser un impacto. Creo que hoy en día, no sé si será marginal porque nadie lo denuncia ni lo menciona, pero sí, he escuchado. Y con huiña también. Se han registrado varias interacciones entre huiña y bisón que se atacan directamente y generalmente los bisones parece que las matan. Son comentarios, hay que estudiar ahí a ver qué está pasando. Pero además de la transmisión de enfermedades, el tema del ataque directo. Y ahora sí, la última pregunta. ¿Dónde público? están? Con mascarillas no veo. Sí. María. Bueno, hay varias preguntas, pero quizás va un poco en la misma línea que tú estabas comentando. ¿Hasta qué punto crees tú que el bisón podría hoy día gatillar una visión aún más negativa de los carnívoros nativos en Chiloé o en otros lugares por el tema de la depredación? ¿Más negativa? Más negativa, sí. No, es que de verdad que tiene todos los impactos que te puedas imaginar. Yo no los mencioné todos ahí porque uno escucha a la gente y son eventualidades quizá o cosas que escuchan en la región a nivel local, pero se meten las salmoneras, en las jaulas. O sea, ellos también les genera un impacto en los pescadores artesanales. En Chiloé es muy importante, digamos, la comunidad de pescadores. Ellos también tienen el mismo problema, los bisones se suben a los barcos, les sacan todo lo que pescan. Turismo. Yo creo que hoy en día uno de los lugares que más van la gente a observar, como no sé si era Agustino, que decía que ya Aysén no van más, bueno, Chiloé va a pasar lo mismo si no hacemos nada. En Chiloé llegan un montón de aves, es un humedal en sí mismo, y creo que por ahí va a ir el daño, digamos, económico a nivel turístico, ya del avistaje. Tienen pingüinera en Puñihuil, que queda al lado. Para un bisón nadar a estos lugares no sería un problema. Hay islotes también que se forman un poquito más abajo, que hay un parque que se llama Huenco, que uno puede cruzar caminando cuando baja la marea. Y hasta el 2015, creo, 2017 no había bisón, pero ya encontraron bisón en el parque Chiloé, que es casi al norte, colindando con este parque que les digo, donde están los pingüinos. Y los pingüinos, ustedes saben dónde anidan. ¿Sí? O sea, un bisón se mete ahí y come todos los estadios, no solamente adultos, huevo, polluelo, adulto. Así que yo creo que por ahí te respondería, es trágico. Ojalá que se pueda hacer algo. Muchas gracias, Paula. Bueno, despedimos con un fuerte aplauso a Paula. Gracias.